Lo que están diciendo los compañeros del C, teníamos clases a las 7 y les voy a mandar ahí su conversación que me hicieron. Está buena como para aquel que te está pidiendo algo, pero que no se atreve a pedirlo. Ay, estos chamacos. Bueno, vamos a comenzarle. Karen, Alejandro, Jocelyn, Ronaldo. ¿Quién me falta? Ricardes, no lo veo, ¿dónde está? Ok. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Te vi, te vi. Listo. ¿Estáis viendo las nuevas Mac? ¿Ya vieron las nuevas Mac? Las de las mini. ¿No les gusta la tecnología? ¿No ven las nuevas Mac? Están perronas. Sin la abuela. Unos monitores que tú te quedas de a cuatro. ¿Sí? La verdad que quisiera tener 10 años menos, porque no me va a alcanzar lo que me resta de vida para poder disfrutar de la tecnología. Pero bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla. Tengo un chorronal de ventanas abiertas aquí. En mi pobrecita de mi Mac, que ya no ya la aliento cada vez más. Ya me está pidiendo a gritos jubilación. Pero bueno, creo que aquí nos quedamos. ¿Sí, verdad? Ok, bien. Entonces, estamos viendo ayer todo lo que era los periodos de incubación, creo, a ver si me ve el anterior, me recuerdo bien. Habíamos visto de una forma ya más, cosas que habíamos revisado, ¿no? Sobre las vías de traducción del virus y todo lo que hacía, ¿no? Lo de los Jagnivis que estaban acá, la vía Jackstar en los receptores de interleucinas. Bien. Y lo que estamos viendo aquí era lo de las cargas virales, que inclusive Valeria ayer medio comentó sobre qué era lo que se hacía, que se debe de seguir haciendo, ¿no? Y una cosa era la enfermedad, ¿sí? Cuando te contagiabas, cuando ya tenías la enfermedad, y era bien importante estadificar la enfermedad. Gracias a eso, híjole, se salvaron algunas vidas, ¿no? Entonces, una vez que iniciaban los síntomas, que era a partir del día 7, aquí ven la carga viral que comentaba ayer Valeria, que decía que un familiar suyo ya había tenido COVID y que tenía mayor carga viral. Yo creo que era el estadio en el que se encuentra. Y dependiendo del estadio, también puede decir, tendrá una carga viral más alta. Pero si había dos pacientes o hay dos pacientes que tienen COVID, no porque tenemos COVID debemos de convivir, porque si no la carga viral se hace alta y al hacerse alta, el riesgo de mayor complicaciones es más alta. Entonces, aquí tenemos cómo los anticuerpos pues no se van a elevar inmediatamente, se van a ir elevando la IgM después del séptimo día. Cuando hayamos vacunas vamos a hablar más de esto, ¿sí? Y cómo la IgM va disminuyendo, aquí puede venir, inclusive no sé si está aquí en la diapositiva, puede venir la IgA y por último puede venir la IgG, que es la que nos va a dejar memoria. Recordar que no nos dejaba una memoria como nos deja cualquier enfermedad. Y en la fase de convalecencia podemos quedarnos con o sin anticuerpos. Recordar que no es la única forma de tener memoria inmunológica, ¿no? Pues es la IgA, lo que les comentaba yo. Entonces, aquí teníamos el inicio de los síntomas, la severidad que teníamos. Yo les he dicho a ustedes que podemos pedir IgM o pedir IgA para saber si la enfermedad está activa, ¿sí? Entonces, aquí está la IgM, aquí está la IgA, ¿sí? Y la enfermedad va evolucionando, que puede evolucionar a neumonía. Aquí es muy importante porque el paciente se puede complicar. Ya cuando tiene una neumonía y decir, no doy antibióticos, ahí es cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Porque ya pueden ser complicaciones y es cuando sí podemos dar antibióticos. Recordar que los antibióticos no son preventivos, definitivamente no. Pero si ya tenemos un paciente que tenemos datos que está en sepsis, inmediatamente. Ahora, hay ¿cómo se llama? Hay marcadores, biomarcadores
que podemos tomar para ver si el paciente tiene o no sepsis. ¿Se acuerdan de algún biomarcador de sepsis? Y sobre todo en pacientes con neumonías. No, el dímero D es otra cosa. El dímero D lo que nos está diciendo que este paciente tiene o no riesgo de tener una trombosis. De hecho, ya son residuos de fibrina y ya agarra y ya puedes agarrar y empezar a decir, ¿sabes qué? El riesgo que te tromboses es muy, muy alto, ¿sí? Entonces, cuidado porque yo llegué a ver unos muy altos, ¿sí? Y esos pacientes, había quienes los utilizaban el antitrombótico o el anticoagulante por 5 días, por 15, por lo menos un mes o 2 meses utilizarlo, por el riesgo de formar una tromboembolia pulmonar. Quiero comentarles que y es muy neumológico. eh, COVID nos enseñó a que debemos ¿cómo se llama? Siempre de cuidar las complicaciones de las neumonías. Porque hay varios artistas que ustedes conocen que hicieron tromboembolismo pulmonar. Entonces estábamos en COVID, años atrás, que hicieron tromboembolia pulmonar después de una neumonía. Entonces, el riesgo de hacer tromboembolia pulmonar no es tan bajo como parece después de una neumonía grave. No estoy hablando de una neumonía sencilla, pero sí, como recuerdo, creo que se pidaba Salinas, este artista, que hizo una tromboembolia secundaria, no murió, está vivo, Jorge Salinas, y se iba a casar, se salió del hospital, hizo, a los pocos días, hizo una tromboembolia. Otro artista, no, un ganador de medallas que hizo también una tromboembolia pulmonar. Ah, pues esta Soraya. ¿Se acuerdan de Soraya? Ya no sé si hemos comentado de Soraya, esta muchacha, tan incomprendida, de verdad. Orgullosos deberíamos de tener gente como Soraya, ¿sí? Pero muere ella por un fenómeno tromboembólico. Ella muere después de haber tenido influenza, ¿sí? Entonces, tenemos biomarcadores indirectos, podemos tomar PCRs, podemos tomar velocidad de sedimentación. Se me fue ahorita el nombre del otro biomarcador que nos dice si tenemos sepsis o no. Muchos utilizan este como un marcador para dar o no antibióticos. ¿Sí me explico? Que tal vez sí, ahorita me voy a acordar, pero la procalcitonina, sí, sí, Ricardo, es la procalcitonina. Entonces, pero la procalcitonina te habla de sepsis, pero la utilizamos para dar o no antibiótico. El PCR, no sé qué sepan ustedes, ¿no? A lo mejor ustedes que están más frescos allá, eh, mi enfermero, que ya no es mi enfermero, ahora es nutriólogo, comentaba de estudios en obesidad sobre PCR, que si los pacientes tenían PCR, habían visto pacientes con obesidad y PCR elevado. La verdad, eh, no creo que sea un parámetro tan fiable de hablar de que la inflamación sea por obesidad, puesto que son inespecíficos. Así que cuidados con PCR. Todavía el otro parámetro es más, ¿cómo se llama? Un poquito más específico. Entonces tenemos varios parámetros o biomarcadores que podemos tomar para saber si el paciente se nos está complicando, ¿sí? Después, si ya el paciente está complicando, se tiene que intubar, pero aquí no era tanto la intubación, sino era tenerlo a flujos altos, pero no teníamos equipo para mantenerlos con esos flujos altos. La, la ventilación asistida ha evolucionado demasiado. Ya no es lo clásico que un paciente se pone grave y mocos e intubarlo, ya no es así. Ya lo único que se necesita muchas veces es tener flujos altos para poder agarrar y rescatar a ese paciente. Esto pasaba también en los bebés que
los prematuritos, que muchas veces intubábamos. ¿Y qué pasaba cuando los intubábamos? Se nos complicaban porque estar intubado es fácil que un paciente se complique aún más. eh, y lo que ahora se hace con estos prematuritos, pues ponerle CPAP, que era otra alternativa que teníamos en COVID. O sea, todo lo que era ventilación asistida es muy amplio, no solamente era intubar. ¿Ok? Después de esto, empezaban las complicaciones, ¿no? O sea, complicado, se moría, sí, pero todo ese tipo de complicaciones agarraba, se complicaba con sepsis y moría. Se dan cuenta, pasaban varios días después de que iniciaron los síntomas. Aquí está en el menos cuando el paciente, ¿cómo se llama? Está en contacto, empieza el día cero y a veces llevaban los pacientes hasta más de un mes, ¿sí? Entonces, entre más severo les daba, más fácilmente se iban a complicar. Entonces, el comportamiento diferente en pacientes asintomáticos leves contra los graves, ¿no? Ahí viene, ok, ahí viene. Entonces, la carga viral, aquí también sin querer, puede sobrepasar la inmunidad innata normal y diseminar el virus en las vías aéreas inferiores. Por eso es importante. Yo creo que esto nos va a servir porque a usted le toca, son chamacones, por lo menos, por lo menos unos 50 o 60 años más, quién sabe si les toca otra pandemia, quién sabe qué les toque. Entonces tenemos que aprender de todo esto. Entonces, cargas virales elevadas pueden sobrepasar inmunidad innata normal y diseminar cargas virales bajas pueden sobrepasar inmunidad anormal y diseminar al virus en vías aéreas inferiores. Las cargas virales, dependiendo la carga viral que tengamos y dependiendo las comorbilidades que tengamos, así va a ser o no la complicación. Ejercicio físico, obviamente, dice, puede intenso. Es muy importante esto. Yo como recuerdo a Víctor Hernández, fue un adscrito, que ahorita es el jefe de inmunología del Instituto Nacional de Pediatría. Él fue mi adscrito, era un tipazo, Víctor, pero era un chavo que siempre andaba renegando de todo. Como persona era excelente, yo aprendí muchas cosas de Víctor. Me acuerdo que lo dejé de ver casi como 15 años, y el día que lo vi, la verdad, hasta lloré del gusto de ver a Víctor. Víctor es una persona que hace demasiado ejercicio y todo lo que yo recuerdo en mi residencia, siempre andaba enfermo porque hacía ejercicio en forma intensa. ¿Sí? Ok. Bien, aquí otra vez lo de la sana distancia, todo esto ya no voy a entretener más en estas cosas. La susceptibilidad contra la resistencia, leve, moderado, grave, y dependiendo las edades, ¿no? Comorbilidades. Respuesta antiviral normal, aquí tenemos otra vez la tablita que vemos aquí abajo, el contagio, el sistema inmunológico sano, cómo agarra y va a formas leves con una respuesta antiviral normal, el periodo de inflamación, en donde pues, nuestros macrófagos M1 están, los M2 empiezan a aparecer, pero ojo, porque cuando empieza a ver los cambios de remodelación, esto se puede volver en fibrosis, y obviamente que si logramos tener anticuerpos neutralizantes, pues ya lo hicimos, porque entonces ahora sí impedimos que el virus penetre y, ¿cómo se llama? Y lo podemos combatir. Entonces, esto es un sistema inmunológico normal. Ok, es mecanismo no voy a pasar para que no... Evolución, carga viral, inmunidad, baja dosis, efecto de linfocitos T en la respuesta de desarrollo. A ver, cuéntame tantito, que aquí no acuerdo de todo esto que está aquí. Ok. ¿Se acuerdan que muchos médicos pues, se contagiaban en las terapias? La verdad que no sé si ustedes estuvieron en contacto con gente o con médicos que estaba atendiendo directamente. Aquí en el ISSSTE empezaron a ver pacientes, pero era una tristeza, la verdad, una tristeza porque el médico que estaba no entraba a ver a los pacientes. Él los veía tras un vidrio y quienes entraban eran las enfermeras. Las enfermeras se chutaron un chorral de cosas.
se enfermaron muchas enfermeras, pero ellas eran las que veían, las que intubaban, las que hacían todo. No, 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 de verdad mis respetos para estas enfermeras de aquí del ISSSTE. Ellas fueron las que hicieron más trabajo en los pacientes hospitalizados. Yo digo porque yo los pacientes, algunos se salieron, vinieron acá conmigo y comentaban y me decían, no, pero es que las enfermeras son las únicas que hacen todo, el médico de afuerita nada más está para no contagiarse. ¿Quiénes llevaban las mayores cargas virales? Las enfermeras, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver lo de la carga viral con la severidad. Primer semana, segunda semana, ok. Era aquí, en esta segunda semana, era cuando sí se acuerdan que vimos el estadio 1A, 2A, perdón, y 2B. El 2A, cuando agarraban y ya tenía problema respiratorio, pero no tenía todavía, se veía compromiso pulmonar. Y 2B, cuando ya tenía el compromiso pulmonar y estaba haciendo su neumonía y el proceso inflamatorio empezaba a incrementarse. ¿Ok? Y empezábamos con después de la segunda semana, nuestra tormenta de citocinas. Siempre decíamos que cualquier paciente que pasaba ya del 10º al 14 días, si ya no se complicaba, ya no se complicó. ¿Ok? Bien, lo que comentamos hace ratito, las infecciones bacterianas que se pescaban secundariamente. ¿Ok? Había parámetros que tomamos, ya ayer los comentábamos, ¿sí? Leucocitosis. Si tenemos un paciente que tenía leucos altos, bueno, está respondiendo, pero si era anémico, si tenía, fíjate, con las coagulopatías dímero D, y había médicos quienes daban aspirina, y estaba con sus dímeros D de más de 1500 y estaban con aspirina, ¿sí? Los pacientes, aquellos que les comenté que estaban linfopénicos, mal pronóstico. Si cero eosinófilos, mal pronóstico, ¿ok? Los pacientes que tenían daño renal, perdón, espérame tantito, espérame. Se me fue aquí. Me emocioné y se me fue, espérenme. Te voy a salir aquí y tú dale peor. Ahí está ya. Espérenme. Wow. Espérenme, entonces no sé qué pasó. A ver, voy a poner aquí dejar de compartir y ya pongo a compartir otra vez. Aquí está ya. Listo. Entonces, aquí está. Tomamos aquellos pacientes que, entonces aquí está todo, ¿no? Había quienes les tomamos la interleucina 6, pero les digo, salía muy caro tomar niveles de interleucina 6. Y no le encontraba yo caso, pero los que me íbamos a someter a biológicos, o sea, a monoclonales contra la interleucina 6, en eso pues sí valía la pena, ¿no? De hecho, salvó vidas este tipo de medicamentos. Ok, aquí está la procalcitonina que se mencionaba, aquí está la proteína C reactiva, que había sepsis, aquí habla lo que yo les comentaba, que muchos se agarraban y si tenían la procalcitonina daban bacterias, troponina para ver si tenían problemas en el corazón, en fin, los marcadores indirectos, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Y la ferritina, que inicialmente se estuvo pidiendo para ver como datos indirectos de la severidad del paciente. A veces no era suficiente nada más la tomografía. Entonces, los factores de riesgo, ya lo sabemos, obesidad, diabetes, clínico, el paciente llegaba a veces muy taquicárdico, desaturando menos del 90%, y los de laboratorio, lo que yo les comentaba a ustedes, paciente que estaba linfopénico, era mal pronóstico. Y los dímeros D, cuando estaban, lo normal es de 500, 550, pero ya cuando estaba más de 1000, cuidado con este tipo de pacientes, porque se nos podía complicar respondiendo. ¿Qué es la tormenta de citocinas? Entonces, la tormenta de citocinas, ya todos sabemos que va a agarrar y va a haber una gran cantidad de interleucinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral, interleucina 1, ¿sí? Y algunos receptores, sobre todo para interleucina 6, para los interferones, busca la vía JAK-STAT. La vía JAK-STAT no es más que proteínas que se van acoplando para amplificar la respuesta. Entonces, si regresamos a inmuno,
tenemos una primera respuesta, ¿no? Cuando se reconoce el patógeno y cuando se va hacia el factor de transcripción para que se libere la citosina que nosotros queremos, y esa citosina, una vez que es liberada, que tiene que buscar a su receptor, y su receptor es este. ¿Y para qué lo busca? Para que al final logre tener, llamar a las células que necesita, ya sean neutrófilos, linfocitos, lo que quieran, ¿sí? Y entonces, lo que hacía SARS-CoV-2 aquí era inhibir la fase protectora, que eran los interferones, básicamente, y aumentar, dice, la resistencia a estos. Bueno, vamos acá. Respuesta antiviral, los interferones, primera semana. Empiezan a elevarse los interferones, nos iría bien, pero si todo esto empieza a disminuir linfocitos NK, linfocitos T citotóxicos, estamos en los primeros 7 días, ¿sí? Empieza a haber alteraciones, incrementar la función M1 y disminuir la reguladora, cuidado, porque aquí empezamos a tener, ahora sí, el riesgo puede irse incrementando de que se nos complique. ¿Ok? Bien. Cuando ya viene el proceso inflamatorio, puede haber daño endotelial y daño alveolar, y empiezan a haber, claro, junto con las comorbilidades que pudiera tener, puede agarrar y empieza a haber ese daño intersticial que veíamos. Y aquí pues tiene dos funciones: o se va a recuperar o se muere. Pero ya cuando tenemos el proceso inflamatorio, tenemos la tormenta de citocinas, y aquí vamos a hacer un paréntesis. 2020, vamos avanzando al 2021. Empezamos a usar esteroides. ¡Ah! La salvación, dexametasona a todos y a mis cuates también. Y a todo mundo, dexametasona. Ya estaba toda la fiebre de la ivermectina. Ivermectina, no, es que no saben porque la ivermectina sí ayuda, y ahí nos tomamos. Todos agarramos y compramos varias cajas de ivermectina, no para haber desabasto. ¿Qué otro? No, pero la dexametasona fue el que para todo. Doctor, apenas comencé con tantita gripa, y ya cuando veías, ya llevaba 5 dexametasona. ¿Cuándo utilizamos la dexametasona? Cuando empezaba la desaturación menos de 90. Pero había veces, chavos, que uno decía, a ver, tengo un paciente, tengo tomografía con daño pulmonar, y es evidente. Ahorita me van a decir qué tal Dios de este paciente, ¿sí? Tengo un paciente que ya viene, ¿no? Con síntomas y todo. Pero yo hacía diagnósticos mucho con tomografía. Es que PCR me tardaba a veces. Tenía daño pulmonar, ya se veía, pero no se estaba desaturando. Tenía T93 y ya veías los parchesotes. Usaron no esteroides. ¿En qué estadio se encontraba ahí? Recuerden que hay 3 estadios. ¿En qué estadio se encontraba? Creo que no me he explicado entonces. ¿Cuántos estadios tenemos de COVID? ¿Cuántos eran? No son. ¡Ay, Dios! No me lo he captado. A ver, Son ¿cuántos hay? tres. ¿Cuántos? Tres. 3. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? ¿Cómo se divide? El primero es la infección temprana, el Bien, segundo va a ser la de la fase pulmonar y bien, el tercero es la fase de hiperinflamación. bien. ¿Cómo se divide la 2? La dos se divide en 2A y 2B. Ok. ¿Y la 2A cuál es? Es me parece que es donde había disnea, ¿no? No, aquí ya hay problema respiratorio, pero no hay hipoxia. Y en la segunda hay problema respiratorio, que obviamente ya hay hipoxia. Entonces, estamos hablando sobre la dexametasona, para que vean que no eran papitas tampoco. Tengo un paciente, a ver, tengo un paciente que llega, les voy a poner un caso en el cual yo me he agarrado, y créanme que yo no sé si todos los médicos son como yo, sí, ojalá que sí, que no vean. Esta paciente llega conmigo, es diabética, descompensada, ¿sí? Y llega conmigo que acababa de iniciar. De hecho, yo salvé a su hijo, ¿sí? Viene conmigo la señora
Y dice, doctor, me siento mal, pero todavía no me falta el aire, pero tengo COVID. Le hago PCR y le tomo tomografía y tenía COVID. ¿Qué estadio tiene ahí? Ya con una tomografía con daño pulmonar, pero ya no tiene dificultad respiratoria. ¿Qué estadio es? ¿Dos qué? 2A. 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 Estamos en un estadio 2A. Tiene saturación de 93. ¿Uso o no esteroides? Ok. En teoría no. De una tomografía, cuando veamos ahorita los casos, de una tomografía, créanme, fea. Es diabética. Le empiezan a hablar por teléfono. Es que, doctor, y como la señora era muy, ay, no sé la palabra cuál sea, exagerada siempre en todo, no le creía yo a veces lo que me estaba diciendo. Yo le inicié esteroides, porque dije es diabética, está descontrolada. Pero ¿cuál es el problema con el esteroide? En el diabético. Ok, y permitimos que la puedo descompensar. Sin que lleguemos al tratamiento, y vamos a empezar. Entonces, ¿qué opción tengo? Bueno, nuevamente, Ricardes, aguantarse, pero puedo usar algo más para que no aguante, que no me vaya a descompensar. Bueno, yo uso esteroides, ¿sí? Y uso el otro medicamento, dije, una madre, es el Olumiant famoso, ¿sí? Y agarra y, a ver si tengo aquí todavía. Ya no está, o sí todavía está. No, todavía ya no está aquí. Entonces, agarro, al cuarto día, es que me tenían hasta acá. Es que mi mamá se sigue sintiendo mal y se siente mal. Y yo, la verdad, no le quería. No, al cuarto día la traen. Grave, grave completamente. Ya bien desaturada, ya mal. Te estoy diciendo que la vi hace 3 o 4 días. En 3 o 4 días se me puso grave. La pregunta es, ¿quién lo agravó? Su diabetes descompensada, los esteroides, ¿qué la agravó? O de por sí ya se iba a morir. Ese es otro punto. Había pacientes que les echaras lo que les echaras, se morían. ¿Sí? Entonces, tú dices ahí, utilicé los esteroides en una forma temporal, pero sí tenía daño pulmonar. Y no era la primera vez que lo llegaba yo a utilizar en un diabético que primero compensábamos, inclusive y se los dábamos. Y eso pasó inclusive con un familiar mío que manejé directamente. Yo vi que ya tenía daño pulmonar evidente. No eso de que ahorita vamos a ver todo eso. No es lo que yo quería. Le daba yo esteroides y me saqué. Muchos familiares míos salieron adelante. Es más, amigos que tenía yo que después te mandaban hasta buscando, porque sí, fueron mucha gente y también con muchos fracasos, pero ese caso de esa señora me dejó impactado. En 3 días se me fue la señora, falleció, ¿sí? Aquí es muy fácil estar desde esta trinchera y es muy fácil estar de la otra. Yo sí empecé, no habré utilizado los esteroides en forma temprana. Estábamos todavía en la etapa en la que ya estábamos viendo que los esteroides eran buenos, pero no eran tan malos, que únicamente los teníamos que dar una etapa más avanzada. Yo lo que no quería era que avanzara. Bueno, vamos a seguir. Y ahorita vamos a presentar muchos casos que tengo como ese. Bueno, entonces, perdón, ay Dios. Vamos por ahorita. Uy, Dios, aquí está. Entonces, regreso. Aquí estamos, el paciente se recupera o muere. ¿Por qué? Por la tormenta de citocinas. Tienes que inhibir a las citocinas, ¿sí?
y también tratar su coagulopatía. Bien, aquí tenemos más que los linfocitos que, bueno, los T reguladores se disminuían, su función se venía hacia abajo, sí, todos los citotóxicos a veces se incrementaban, los interferones disminuían, en fin, incrementaban los niveles de interleucina 6, pero a la par podían estimularse el interferón. Aquí puede decir, oiga, doctor Gil, a ver cómo está eso que los interferones, pero usted está diciendo ahí que de pronto están bajos. Recordar que también se llegan a elevar para estimular más células para que migren. Pero aquí tienes la estrella, la interleucina 6. Obviamente que la función reguladora se viene hacia abajo. COVID y linfopenia, lo que comentamos. Correlación con gravedad y recuperación. Lo que hizo, ¿qué son los linfocitos? En una biometría, ¿quién es el que te está diciendo, ojo, hay virus, tenemos que destruirlos? ¿Quiénes? Los linfocitos. ¿Se acuerdan, Valeria, que les dimos una clase de biometría hemática en donde vimos los componentes de una biometría? Los linfocitos eran a los virus como quienes a las bacterias. Los leucocitos a las bacterias. No, puedes tener leucocitos. ¿Los qué? Los neutrófilos. Los neutrófilos es a las bacterias, como los linfocitos son a los virus. El que esté en elevado los leucocitos, recordar que es el total. Ahí no hay ahí no hay pierde. Entonces, si tengo linfopenia, ¿qué quiere decir? Que no tengo quien se trague a los virus. También, ¿qué tendría que tener elevado y sería de buen pronóstico? Tú, Ricardes. Aparte. No, alguien más. Alguien que estamos hablando ahí. Decir, tengo elevados, bueno, te puede estás defendiendo. No, algo más en la biometría. ¿Qué más hay en la biometría? Franco, ¿quién le dio uno? Yo no me acuerdo si fue Franco o Ronaldo. ¿Quién? O sea, ¿qué componente nos hace falta de la biometría? Que nos dice, ¿son gérmenes intracelulares o extracelulares? Los monocitos. Tenemos los monocitos altos. ¡Wow! Te estás defendiendo. No tengo linfopenia. ¡Wow! Te estás defendiendo. Tengo eosinófilos. ¿Qué hacía cuando veo un paciente grave? ¿Qué hacía? Y que yo sabía que a lo mejor aquí no lo iba a hacer, pero tenía una biometría de buen pronóstico. Nos mandábamos a Puebla. Y órale, me acuerdo que varios salieron así. ¿Sabe qué? Es que aquí no la va a hacer. Y le puede ir bien, pero va a necesitar intubarse. O por lo menos a una terapia intensiva. ¿Tiene de buen pronóstico? Sí, entonces, ¿qué doctor que me va a ir bien? Sí. Ahora, había pacientes, con todo respeto, que no dabas ni 10 centavos por su vida. Se va a morir, recuerdo un señor que llegó a consulta, que por cierto sus familiares lo abandonaron, yo me tenía que ir porque tenía que ver no sé qué otro lado después, y el pobre señor se quedó afuera con la señora, y tenía saturación de 80, no menos de 80, como de 70, y tal, me acuerdo que decía, pero no sabes qué, ese pobre señor va a pelar. Imagínate, la tomografía que tiene, la biometría que tiene, y está en el sol. No se querían ir a un hospital de acá que tenía que esperar a los familiares, así los dejaban. Cuando un día va llegando, y se curó con lo que yo le mandé. ¿Qué pasaba con los viejitos, pues? ¿Qué pasaba con ellos? Nunca lo entendí. Porque él que creía que se iba a morir, tenía todos los factores de riesgo, tazoleó ese día, estaba en el mero sol, y vivió. ¿Y qué pasó con aquel que aparentemente todo iba bien y de pronto se vino hacia abajo? Hay cosas que no logramos entender. COVID y linfopenia. Correlación con la gravedad, como él se había comentado, ¿sí? Y afecta a todos los cooperadores, afecta a todos los tres reguladores y llega, pues, la linfopenia llega a provocar, pues, que no se pueda defender
para nada el paciente. Cuando están incrementados o están normales, tiene buen pronóstico. Desequilibrio en COVID-19 grave. Ok, entonces, si teníamos eosinófilos, abajo, linfopenia hacia abajo, esto era de mal pronóstico. Pero si tenía yo monocitos elevados, lo que les dije, macrófagos, neutrófilos y elevados, obviamente que mi pronóstico era mucho mejor. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune estaba respondiendo. Aquí lo que yo les comenté de linfopenia, eosinopenia y todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, los asmáticos tienen eosinófilos elevados. ¿Les fue tan mal a los asmáticos alérgicos? No, no les fue tan mal. Y aquí está, en esta diapositiva, lo que yo les estaba comentando, sé que venía todo esto. Ok. COVID grave, para aumentar la carga de tormenta de citocinas, inflamación, linfopenia, eosinopenia, lo que comentaba, daño intramuscular y coagulación intravascular diseminada. Inflamación, vasodilatación, a ver qué más bien. En los casos severos, que hacían sus, ¿cómo se llama? Atelectasias, disminución del surfactante, hicieron mucho mal de cosas, hipoxemia tisular, muerte. Ok, otra vez. Etapa 1, estamos, el día 0 era el día que comenzaban, bueno, el día 1, comenzaba la infección, no era el día de contagio. Empezamos a contar desde ese día, recuerdo. Después, el día, aquí era una infección como una gripa, podía ser asintomático, anosmia, augesia, fiebre, tos, cefalea. Las cargas virales iban incrementándose para pasar a la etapa 2, que era la fase pulmonar, la fase 2A, lo que comentamos, sin hipoxia, fase 2B con hipoxia. Y aquí el problema ya estaba en las vías aéreas inferiores, empezaba con la fiebre más alta, la tos, la disnea, con aumento ya de, ¿cómo se llama?, de neutrófilos, y las cargas viral incrementaban, pero cuando se complicaban podían disminuir. Aquí era muy relativo, ¿eh? Y estamos en la etapa 3, la etapa de hiperinflamación, o la famosa tormenta de citocinas, en donde ya había compromiso sistémico, pulmón, cerebro, corazón, coagulación intravascular diseminada, aumento de interleucina 6, aumento más del dímero D, aumento de ferritina, y aquí lo que ya estaba predominando eran las complicaciones, porque a veces ya, en el día 21, a veces ya no tenías a COVID, no lo tenías, pero tenías todo lo que te llegó a la complicación. ¿Cuándo pedíamos el dímero D o lo pedimos? Lo pedíamos regularmente cuando empezamos a ver que el paciente se empezaba a complicar. Desde la fase 2B, algunos desde la fase 2A, comenzamos a ver el dímero D. Bien, todo esto no es más que parte de lo mismo, ¿sí? El daño hepático que teníamos, les pedíamos pruebas de funcionamiento hepático, les podíamos dímero D, ferritina, valoramos el daño renal, en fin. Contención, anticuerpos responsables, protectores y facilitadores. Déjame ver acá qué es. No, espérame tantito. Anticuerpos. La IgM era lo que era la respuesta inmediata. Esto nos decía, ¿sabes qué? Tienes una IgM, tienes una infección activa. IgG, tienes una infección, ya son anticuerpos que se están creando, pero podríamos tomar o la IgM o la IgA como pruebas rápidas. ¿Ok? Bien, y eso nos está hablando también del daño que podría tener. Ok. Y aquí, ¿qué empiezan a salir? Empezamos a utilizar algún tipo de medicamentos. Comenzamos bien, con los famosos antivirales, el Remdesivir. El Remdesivir tenía ¿cómo se llama? Se debía utilizar en la primera semana de que teníamos la sospecha del virus. O sea, en una fase temprana para que nos sirviera, si no, ya no nos servía.
aunque mucho lo utilizamos hasta tiempo después inclusive. ¿Qué otro utilizamos en la fase pulmonar? Empezamos a utilizar también el famoso Jacnibis. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Era otro medicamento. ¿Qué otro podemos utilizar ya en la otra fase? Mira, los Jacnibis, hace rato les dije yo, oigan chavos, tenemos un diabético y usamos esteroides. Y el esteroide nos va a caer en linfopenia con los esteroides. Entonces, ¿qué opción teníamos? Los Jacnibis. Los Jacnibis eran los que no provocaban tanto problema y los podíamos utilizar a pasto. Yo los utilicé mucho. Hubo un gran negocio con los Jacnibis, sí, hubo un gran negocio. Si haces las cosas bien, no importa cómo lo hagas, pero ellos fueron los que ocasionaron, o sea, se ocasionó un negociazo con los Jacnibis, porque se vio que sí estaban respondiendo a los pacientes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el Remdesivir, tenemos ya los Jacnibis, empezamos aquí el uso de los esteroides, ya veamos en dónde estaba su respuesta, ¿ok? Aquí estamos ya en el paciente 1, 2, 3, 4, 5, ya estamos más adelante, estamos en el día 7, estamos entrando en el estadio pulmonar, 5 a 7, ¿ok? Aquí empezamos a utilizar los anticuerpos monoclonales anti-interleucina 6. Dicho sea de paso, bastante caros, más caro, pues ahí se iban con el Remdesivir en lo caro, todos andaban entre los 22 y 45,000 pesos. Hubo otro que se estuvo utilizando acá, los famosos interferones. Ojo, no se dejen engañar, ya no sé si ya se ha platicado. La gente está utilizando un medicamento. ¿Sí se ve la proyección o no se ve? ¿Sí se ve? Sí, doc. ¿Sí? Porque es que como que tengo varias abiertas. Ok. Ok, listo. Entonces, me voy a regresar, ¿eh? 8 intentos. Aquí está. Estamos hablando los medicamentos que había en aquel entonces, ¿no? Y aquí ya hemos hablado desde el Remdesivir, los inhibidores de la ECA. Híjole, si eres hipertenso, y estás controlado, te podías complicar a lo mejor y no te complicabas. ¿Por qué no te complicabas? Porque sin querer estabas utilizando medicamentos, inhibían los receptores de angiotensina. Entonces, probablemente estaban funcionando, ¿sí? Aquí está cómo funcionando, por ejemplo, los anticuerpos neutralizantes, fueron específicos, mucha afinidad, impedían que esto se uniera. Pero un anticuerpo neutralizante era una IgG específica. La otra, un anticuerpo monoclonal, sí hay anticuerpos monoclonales, sí lo hay, y sí se usaron, pero son exageradamente caros. Pena que ayer hablamos sobre la membrana extracorpórea, ¿no? Bueno, yo creo que muchos no lo utilizaron por lo caro que era. Entonces, ¿podías utilizar anticuerpos pero monoclonales? Sí, sí los podías usar. Para inhibir el virus, sí lo sabía. Ojo, estamos hablando no del 2020, chavos. Estamos hablando de 2022, finales del 2021. Cuando también había otro tratamiento que todo el mundo quería probar, el famoso cloro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Híjole, qué bruto, la gente andaba loca con el cloro. En internet, en Mercado Libre, agotado, la gente tomando cloro. Hay una cosa, al inicio puedo comprender que la gente quisiera tomarse todo. A estas alturas, bueno, a esta altura ya la gente ya ni le importa, porque ya cree que es una simple gripe, que es lo que me cae gordo.
de todo esto. Parece que no pasó nada. ¿Ok? Entonces aquí están anticuerpos los anticuerpos monoclonales, anticuerpos no neutralizantes. Los no neutralizantes no van a agarrar y no lo van a destruir. Todo lo contrario, ¿sí? Yo puedo tener anticuerpos contra todo el virus, sí, pero ¿de qué me sirve? De nada. Entonces, los no neutralizantes no servían. Y aquí es una lógica que utilizamos, que empezamos a utilizar ahorita. Estamos hablando de que había anticuerpos no neutralizantes y neutralizantes en una sola gente. El plasma servía. ¿Tenía su lógica el plasma? ¿Serviría? Pues le estábamos dando, mira, hay una cosa, tenemos que, no nos vamos a burlar de nosotros mismos, todo lo contrario, era válido, pues era lo correcto, lo que teníamos y lo que teníamos que hacer, y eso nos va a educar para la próxima. No servía, y ahorita decimos, ¿por qué no sirvió? Porque estaba lleno de muchos anticuerpos no neutralizantes, ¿y qué podíamos ocasionar al paciente? Mayor daño, y eso, tenemos la esperanza de encontrar la cura. Había charlatanes, todos, ya encontramos la cura contra COVID. Híjole, se metías, creo que fue la temporada que más videos de YouTube vi, demasiados, que ya curaban, unos curaban con vapor, ¿cómo se llama? Agarraban y con una secadora, un otorrino salió con una secadora, no sé dónde se la ponía para que los virus se inactivaran, en fin, ¿no? Cientos de cosas. ¿Ok? Tenemos aquí citocinas, no sé qué se debe esta, a ver, déjenme ver, ¿qué más? Ok, aquí tenemos a un anticuerpo, el que más papel jugó, la 6. Pero un anticuerpo, una interleucina, la interleucina 6. Y salió un medicamento, que fue el ciltuzimab, que es un anticuerpo monoclonal. Y ¿qué es lo que hacía bloquear la respuesta de interleucina 6. Pero hay otro, no es hay otro que lo corta sale más. Aquí está. El tocilizumab. Era el que bloqueaba, el que más se utilizó. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varias formas de bloquear la señal. Tenemos un anticuerpo monoclonal o dos, pero el que más se utilizó fue el tocilizumab, que era carísimo. Y teníamos acá a los JAK-inhibis. O sea, si teníamos un paciente grave y le poníamos estos dos, de verdad que si se moría era porque de plano tenía ya un compromiso por otro lado, ¿sí? Pero muchos utilizaron todo esto. Un neumólogo que falleció, ustedes han de recordar al doctor, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre, por el que me regresaron el grupo B. Bueno, no, él nunca me lo quitó, ¿eh? Se me fue su nombre. Ay, ¿Qué se llamaba Octavio? Creo. No se llama Octavio. ¿No? No era Octavio. Se me fue ahorita el nombre. ¿Oscar? No, Oscar, no, vive. Oscar vive. No lo anden matando, por favor. Danemo ahí. Ay, se me fue. Bueno. Todavía vive. No lo matemos otro. Él iba a ser su maestro, no iba a ser yo. Él si hubiera salvado de COVID, estaría dándoles clase él. Ahorita me acuerdo, se me fue de pronto. Entonces, él le dieron de todo, pero le trataron de dar un JAK-inhibis, pero no todos los JAK-inhibis funcionan. Entonces, el JAK-inhibis, cuando uno estaba con JAK-inhibis, y él ya lo habían dado de alta a su casa, él ya estaba en su casa y se empezó a complicar. Entonces, muchos pacientes, a pesar de que lo vieron, que fueron tratados, no sé, ¿cómo se llama? Se moría.
Entonces, ahí tiene los monoclonales que se utilizaron. Síndrome de tormenta de citocinas. Y ya tenemos la tormenta de citocinas, ya solamente con todos los tratamientos que hemos hablado, interleucina 6 y tantas cosas, teníamos que pararlas. Y teníamos forma de pararlos. Anticuerpos monoclonales, Yarnibis, esteroides si eran necesarios, ¿sí? Y aquí ya teníamos todo por arriba, ¿no? Fiebre, patomegalia, citopenias, nos venían con unas plaquetas bien bajísimas, otro dato de mal pronóstico, trombocitopenia, sin tetes, le tengo que poner un anticoagulante y por otro lado tengo las plaquetas bajas. ¿A quién, cómo se llama? ¿A quién le pido ayuda? ¿Sí? Síndromes hemofagocíticos, que hacían, que más, y claro, con debidas probabilidades que tenían. Vamos, ya hasta que estamos acercando a ver las tomografías. Aquí empezamos a ver las fases iniciales que teníamos en el ataque. Esto nos dejó mucha enseñanza. Quien sacó las primeras clasificaciones, y creo que fue a nivel internacional, si no es que mundial, fue el INER. El INER hizo un trabajo excelente en donde empezamos a clasificar el daño pulmonar a través de la tomografía. ¿Sí? Y también, imagínense, no solamente el daño pulmonar, sino el daño endotelial que teníamos con la formación de trombos. Ok, activación de los macrófagos, y después agarraba y se acababa el proceso inflamatorio. ¿Y qué venía? ¿Qué venía? Y aquí era donde todos cometimos un chorronal de errores. Llegaba el paciente, se salvó, vete a tu casa. Y nos olvidamos de algo que siempre debemos de tomar en cuenta. ¿Qué pasa si se fracturan un hueso y el paciente no mueve mucho el brazo? ¿Qué le hace? ¿Lo mandan a qué? A terapia, ¿no? Para recuperar el A movimiento. rehabilitación. Y muchos se les olvidó que tenían que ir a rehabilitación pulmonar. Era el siguiente paso. ¿En qué momento el paciente tenía que ir a rehabilitación? Ahora, empezamos a hablar de que se activaron los macrófagos, el proceso inflamatorio, los inflamasomas, todo eso. Pero al final, ¿qué nos quedó? Un pulmón bien dañado. Imagínense un hombre joven de 30 años con un daño pulmonar severo. ¿Qué calidad de vida le espera a ese señor? Aquí tuvimos, es que tuvimos muchos, ¿no? Las espirometrías, pum, las dejamos de hacer, hasta que el INER empezó a decir, con cuidado, hagan espirometrías. ¿Cuál era la indicación? Bueno, que ya hubiera pasado un mes que los hayan dado de alta en COVID, por el riesgo que se corría todavía de los contagios. ¿Sí? Nos dejaban hiperactividad, eso no me voy a meter ya mucho. Aquí, ¿qué más estamos hablando? Interleucina 6, el daño que nos dejaba. Déjenme ver qué más. Ok, inflamación. La inflamación, procesos inflamatorios. Segundito. Todo el daño que tenía aquí. Bueno. Ok, déjenme ver si ya viene aquí, ya para no meterlos aquí. Ok. Es lo mismo, no lo estoy metiendo con todo esto. Tratamiento. No existe aún un tratamiento específico. ¿Sí? Y aquí están. Cloroquina. ¡Oh, chale! Al inicio, tómate cloroquina como preventivo. ¿Se acuerdan? Todos empezamos, tómate como, híjole, me puse triple cubrebocas, vi un paciente, no, como preventivo la cloroquina. ¿Sí? Antivirales, lopinavir, ribavirina. Todavía utilizaban oseltamivir. Y todavía quienes lo utilizan, ¿eh? ¿Qué tiene? No, es que el doctor dijo que tiene COVID. ¿Y por qué tiene oseltamivir? No tiene nada que ver el oseltamivir acá. No es que el doctor dijo que por si las moscas, a ver, chintetes, no te puedes dar por si las moscas.
O estás sospechando en COVID o estás sospechando en influenza, y si no sospechas en nada, no le mandes nada. Ribavirina, dijeron que funcionaba, cero. ¿Sí? Aquí pueden ver varios medicamentos, cloroquina, la hidroxicloroquina, el lopinavir, ribavirina, remdesivir, que fue el único que terminó demostrando todo. Así, sí fue el doctor, efectivamente, el doctor Constantino. Sí. Buen amigo, buen cuate, sí. De verdad, él hubiera sido su maestro. Entonces, lo que dábamos, paracetamol. La otra, una cosa es lo que los médicos le daban a los pacientes y otra lo que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿Tienen 5 minutos para que termine esta pase? ¿O ya tienen clase de algo? ¿Tienen 5 minutos? ¿Sí o no? Sí, doctor. Con tantas ganas ni dan ganas, dicen ustedes. Muchos amigos empezaron, no, pues pura paracetamol. Y eso recetaba. Pero cuando les dio ellos COVID, fueron a traer hasta sus, ¿cómo se llama? Sus interferones al INER y se hicieron todo un show. Entonces, eso no estabas actuando de acuerdo a lo que estás diciendo. Las 2 veces que me dio COVID, lo que yo utilicé, no, paracetamol no utilicé ibuprofeno, ¿sí? O no, sí, utilicé paracetamol. Paracetamol, vitamina D y aislarme. Y párale. ¿Me daba miedo? Sí, la primera vez que me contagié, hasta mi testamento hice, porque dije, no, de aquí a allá chiras pelas, ¿sí? Acitromicina, otro. Yo fui de los que, no, sí hay que dar antibiótico porque se nos va a complicar. Y miren, tenía un amigo del alma, pero amiguísimo, que nuestra amistad terminó. En la pandemia también se llevó a nuestra amistad por muchas situaciones. Y él decía, no, Gil, no des acitromicina, mejor pones Dexona, ¿no? Entonces, utilizamos esto. La nitoxanamida, el famoso Daxón. Uy, a todos darles Daxón. Eso, otro antiparasitario que estábamos utilizando. Esto lo utilizamos. Ahorita lo digo riéndome, pero en ese momento no sabíamos ni qué onda. Y estaba justificado. No estaba justificado hacerlo ahorita. Ahorita no. Esteroides. Al 6º día lo utilizamos. Inmunosupresores. Aquí tenemos a nuestro body. Estos son nuestros héroes. Baricitinib, tocilizumab, que es el anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6. La verdad que a mi familia, la mayor parte de mi familia que tenían ya daño pulmonar se lo mandé. Yo no hubo necesidad que yo lo tomara, aunque la segunda vez que me dio fue más fuerte, no hubo necesidad, pero muchos familiares míos con el VARI. El plasma, lo que comentábamos, que ya no usamos. Tratamientos, ¿sí? Terapias potenciales, anticuerpos. Recuerden que esta plática está hecha cuando todavía estábamos ahí. Citocinas, o que estábamos hablando de vacunas, ¿ok? Esto, poco a poco, aquí tenemos, ¿sí? Todo lo que, como dice, factores, citocinas, enfermedades inflamatorias. Ok, déjenme ver. Otra vez. ¿Qué pasaba? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos el paciente en etapa 1. ¿Qué hacíamos? Si todo iba bien, pero si tantito veíamos algo antes, teníamos que vigilar biomarcadores. Estos son los tratamientos iniciales. Paracetamol, ivermectina, vitamina C, vitamina D, zinc, remdesivir. Esto ya no se usa. La enoxaparina fue el único anticoagulante demostrado para COVID. Todo el mundo, inclusive algunos maestros, les va a decir, no, pues pueden utilizar cualquiera. No, no, no. Lo que nos estaban diciendo las guías en ese momento, que la enoxaparina, el mejor. Cuando teníamos la etapa 2, en esas fases, empezamos a usar, todos me han visto que yo utilizo mucho el Deflazacort.
Soy fan número 1 de ese esteroide. ¿Por qué? Porque es el que menos efectos mineralocorticoides tiene. Usamos enoxaparina, ya el paciente lo poníamos en posición plana, administración de oxígeno, dependiendo en la etapa que estábamos. En la etapa 2B sobre todo. Falla orgánica, enoxaparina, tocilizumab, inmunoglobulina intravenosa y plasma. Ahorita nos reímos, es una risa de nervios, no es una risa de burla, porque lo que pasamos no es para burlarnos, nos reímos de nervios, de todo lo que estuvimos haciendo, jamás nos burlamos de lo que nos pasó, porque fue algo muy, muy grave. ¿Sí? Aquí están los biomarcadores también, que estamos tomando, no sé si aquí vienen anotados. Vacunas. Teníamos respuesta inmunológica, ¿sí? Lo que hemos comentado, a ver si no hay vacuna, inmunomodulación. Muchos laboratorios hicieron su agosto. Y tengo que mencionar a quien hizo su agosto y engaño, Broncho-Baxón. Broncho-Baxón empezó a decir que ellos tenían la cura a través de inmunomodulación. Siempre han sido así los de Broncho-Baxón, siempre han sido lo mismo, siempre. Cuando fue lo de influenza, yo recuerdo que sacaron su campaña, que la cepa, no sé qué, 300 de ellos, era la que mejor estimulaba el sistema inmune. Eso fue falso. Eso era engaño, y un engaño al que muchos se prestaron. Fíjense que muchos de nosotros, bueno, yo no me presto, se prestaron a gente muy seria a difundir medicamentos que no, ¿sí? Entonces, tal vez agarrar que los interferones tuvieron su etapa, pero en la fase temprana, sí se vio en estudios que podían disminuir la carga viral y te puede ir mejor, ¿no? Bien, ¿qué más aquí? Respuesta adecuada, menor carga viral, el uso de... Ok. Déjame ver acá. Esas son las perspectivas, los monoclonales, que hablamos algo de ellos. Déjenme ver, anticuerpos de convaleciente, que ya vimos que no funcionaron, ¿sí? Aquí es, ya es prácticamente muy similar. Los pacientes recuperados, ¿qué pasó con ellos? Lo de la fibrosis, no voy a meter con mucho porque si no, el famoso pasaporte, este es mi amigazo, ¿no? Tuve la fortuna de que estuvimos comiendo mucho tiempo cuando estuvimos en la pasantía los dos en Canadá, ¿sí? Bueno, déjenme ver si ya vienen las vacunas. Vacunas. Aquí nada más de vacunas vamos a mencionar algo muy sencillo, porque lo vamos a ver en vacunas. ¿Qué aprendimos de COVID y vacunas? Antes de la era COVID, muchas plataformas estaban prohibidas, o bien yo le voy a llamar a los comités rancios de bioética, así los defino, comités rancios, que hasta para poner una inyección de agua bidestilada te pedían protocolos, pero que demostraras que la aguja nada más iba a ser un pequeño hoyito y nada más. ¿Qué sucede? Las plataformas como vectores virales, los vectores virales era como un sueño guajiro que va a suceder en muchos años. Se usaron los vectores virales desde hace muchos años, desde que iba a la residencia. Se hablaba de un vector viral para tratamiento de pacientes con fibrosis quística. ¿Cuál fue la primer vacuna de vector viral? ¿Se acuerdan? La primera, que por cierto fracasó. Malaria. Ébola. Ébola, perdón, ébola, no fue malaria, fue ébola. Ébola fracasó por completo. Por eso, cuando sale la vacuna china, CanSino, dicen que va a ser un fracaso. Y tengo amigos infectólogos que lo siguen. Yo creo que después de Macías, Enrique Chacón es mi ídolo, y Enrique Chacón fue mi compañero. Y Enrique fue de los que habló que
pues que CanSino, pues a lo mejor era la mejor opción. No decía que no te vacunaran, porque, pero ya después él solito fue creciendo, ¿sí? Enrique Chacón es un infectólogo de Tijuana, que ahorita ya radica en Estados Unidos, pero es un tipazo. Todos pudieron haber sido hecho mejor papel que Gatell, pero bueno, ya ese es asunto de otro rollo. Entonces, los vectores virales dijeron que iban a fracasar y no fracasaron. Con CanSino no fracasó. ¿Cuál otra plataforma siguió de CanSino? Bueno, siguió no solamente eso, siguió la de ¿cómo se llama? Astra, vector viral. ¡Oh, la rusa! ¡Wow! ¡Qué padre vacuna! Pero ¿cuál era la estrella? La de Pfizer. ¿Por qué? Por la nanopartícula. Esas nanopartículas ya las habían utilizado para vacunas contra el cáncer, pero no dejaban avanzar. Esto va a avanzar bien padre a partir de que todo se hizo, ¿no? A que todas las cosas se hicieron, ¿ok? Aquí todavía agarran, están hablando de los diferentes tipos de virus, ya sin conciliar, ¿sí? Apenas están hablando ahí de las vacunas. Aquí tenemos esta. ¿Cuál es esta? Si no me recuerdo, mira, aquí tenemos varias ya, ¿sí? Tenemos el Chac-Oxe. ¿Cuál es esta? ¿Qué vacuna es esta? Creo que está aquí, no sé si está anotada ahí, pero ¿cuál es? Ese virus, ¿cuál es? Ya te lo deben de saber, ¿eh? A ver, Valeria, a los que yo le di uno. ¿Cuál es? ¿Qué vacuna utiliza ese virus? La AstraZeneca. La de Astra. Esa es la de Astra. Esta es la de Astra. Es la que utiliza Astra. Vamos a ir a hablar ya de vacunas ahí, ¿eh? ¿Ok? Ahí está la de Astra. Entonces, ojo, acá también no viene todo de esto. Las vacunas universales que deben decir cuál es la esperanza. La esperanza es que tengamos, este es el doctor Ortega, amiguísimo, después le platico cómo cayó de mí. Sigue siendo mi amigo a pesar de esas tonterías que cometió, pero él es una gran persona, Ortega. ¿Ok? Vamos a ver en esta semana otra vez radiografías, ¿sí? Vamos a ver la clasificación, pero quiero que podamos comprender que las imágenes no deben de ser pactonomónicas, sino que las debemos utilizar para valorar otro tipo de padecimientos. Vamos a ver a la par influenza, que ya la estoy preparando, espero que me quede bonita esta plática. ¿Por qué? Porque influenza se parece mucho. Y vamos a ver de una vez el otro virus, sincicial respiratorio. ¿Ok? Bueno, hasta acá le dejamos. El lunes, yo creo que el lunes nos vemos vía acá. El lunes vamos a ver placas. El martes no nos vemos. Miércoles, jueves, seguimos a lo mejor ya con influenza. Y jueves y viernes, vacunas. Para que vayan leyendo. Plataformas. ¿Ok? Sale, mis chavos. Es viernes, el cuerpo lo sabe. ¿Ok? Vale, a descansar y nos vemos el próximo lunes. Olvídense ustedes de todo. ¿Sale? ¿Ok? Descansen, chavos. Gracias, doctor. Vale, espérense. Doctor. Vale.